Hola. Con ustedes, la presentadora del programa Juntos a Solas, Yanda. Y Andrei. Hoy, en el programa, queremos compartir con ustedes la experiencia y el desarrollo de nuestros amigos en la meditación Chetverik cuádruple, cuya descripción se encuentra en el libro Alatra. En el programa anterior hablamos en detalle sobre esta meditación, así como sobre la estructura invisible del ser humano. Además, mostraremos obras interesantes y hallazgos enviados por los propios espectadores. Desde el día del lanzamiento del programa, hemos recibido muchas cartas. La gente envió material histórico y arqueológico interesante sobre la información del libro Alatra relacionado con las 4 entidades del humano, así como diversas fotografías de monumentos arquitectónicos de su ciudad y diversas observaciones cotidianas. Esto demuestra que la gente no solo está interesada en este tema, sino que demuestra su sincero deseo de compartir descubrimientos interesantes con otras personas y contribuir a la causa común. Es maravilloso, y que los propios espectadores participen directamente en la creación de estos programas. Esto sugiere que estas personas ya no son simples consumidores, sino que participan activamente en el proceso de la causa común de crear y difundir información única para el beneficio de todos. Ahora hablaremos de la meditación Chetverik cuádruple y compartiremos nuestra experiencia. Cada quien tiene alguna experiencia. Quizás algunos casos serán interesantes. Aquí están los chicos que estudian con otros chicos. Pueden preguntar lo que hacen. Lo primero que me gustaría preguntar es, ¿cómo le salió la meditación la primera vez que la practicaste? ¿Leíste el libro? ¿Oíste hablar de ella por primera vez? ¿Te sentaste a practicarla por primera vez? ¿Cuáles fueron las preguntas, los matices, los momentos, los pensamientos que te vinieron a la mente? Cuando por primera vez empecé a hacer la meditación, probé la primera vez y fue una gran superación para mí. Al principio, no quería hacerlo. Luego me dije, ¿por qué? Porque cuando empecé a practicarla sistemáticamente, a diario, empecé a rastrear y comprender cómo funcionan los pensamientos animales, y no era un deseo que surgiera del principio animal, para que yo no lo sepa. Por lo tanto, lo primero que hice fue superar mi miedo y aceptar que la estructura es más grande de lo que creía antes. Me gustaría añadir algo sobre esto, solo para aclarar, y es muy importante para la comprensión. Cuando yo aprendí sobre las entidades, fue un descubrimiento para mí. De hecho, estas entidades no son algo hostil para nosotros. Es decir, somos nosotros. Digamos que no consideras un riñón inflamado como algo hostil. Está claro que es parte de ti, pero no ves el riñón, entiendes que está en alguna parte, pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo es. Sin embargo, el riñón puede causar graves problemas si se inician procesos inflamatorios muy graves. Y estas mismas entidades también somos nosotros. Solo quería aclarar que estas entidades no deben ser tratadas como algo hostil, externo, extraño, que nos molesten realmente a nosotros, o algo por el estilo. En realidad, son ayudantes. Es solo que ahora están en un modo normal, sin control, sin trabajar para nosotros. Lo mismo que el riñón. Si no lo cuidas, te resfrías, lo expones a procesos negativos, puede tener un desenlace fatal para una persona. Vi miedo e interés. La entidad delantera se siente con fuerza, solo en lo espiritual. Fue muy interesante trabajar con ella. Y la primera vez, cuando lo hice con interés, funcionó. A partir de las experiencias posteriores, yo comprendí que al trabajar con la izquierda y la derecha, surgen sensaciones desagradables y que desde la trasera y la delantera, las sensaciones eran mucho mejores. Después de la meditación, Flor de Loto y otras meditaciones, empezaron a funcionar mejor porque empecé a sentir mejor la entidad delantera. Para mí, esto suele ser como una recompensa. Resulta que, muy a menudo, las experiencias negativas se bloquean
todos los momentos negativos de los que son responsables las entidades izquierda y derecha. Porque, incluso inconscientemente, el propio subconsciente bloquea y protege contra las experiencias de estas emociones y experiencias negativas. Nuestras entidades no son animales. Un animal es lo que las hace girar, lo que trabaja con ellos. Es decir, no debemos continuar con la reflexión, no necesitamos temerles, porque esto es un animal. Esto también es parte de nosotros, parte de nuestro diseño. Tal como tú las configures, así es como ellas trabajarán. Primero, la meditación, Chet-Berik, estuvo muy cargada de emociones con las entidades izquierda y derecha. Además, me di cuenta de que podía ser la conductora de todos los pecados humanos en general. Y después de eso, se me hizo muy difícil condenar a nadie. Tengo la raíz de cualquier mal, en general, pero yo elijo ir en un sentido u otro, ya sea hacia adelante o en diferentes direcciones. Es decir, cada uno tiene un conjunto de todos los patrones. Solo tú eliges el patrón o la libertad de estos patrones. De hecho, este es un punto muy importante e interesante. Yo también tuve, como dice Anya, un entendimiento así. Y esto nos lleva a un momento de comprensión, de que no somos tan buenos como queremos parecer. Es decir, una persona realmente lo tiene todo este conjunto, semillas puestas de todo, pero cuáles van a germinar depende de la personalidad de la persona. De la elección. De la elección, así ¿A es. dónde se dirigirá la atención cada día? Al practicar, de hecho, como dijo Shanna, al practicar el trabajo con cada entidad, es muy importante no encerrarse en sí mismo. Es muy importante sentir la respuesta emocional. No solo girarla, sino girarla hasta el punto en que sientas claramente una afluencia no solo de calor, sino de algunas sensaciones primarias, o frío de la izquierda, un flujo, el abanico completo. Intenta capturarte, empieza a rodar y luego, ¡zas!, y la detienes, en ese mismo instante. Es decir, llevarla a lograr el máximo resultado. Es decir, actívala tanto como sea posible. Y entonces habrá buenos resultados, entonces habrá Entendimiento. entendimiento. Ni siquiera solo entendimiento, será como deshacerse de ella. Cuando tú sientes que realmente yo puedo hacerlo, aquí se está desenrollando esta furia, que viene de la derecha, yo puedo, ¡zas!, detenerla, y llegar al punto neutral. Cuando sigue girando, continúa trabajando, cuando hace ¡zas!, la detengo, la detengo. Para mí, esto es una gran comprensión del valor práctico de esta práctica. Cuando le doy un hueso, como a un perro, y cuando está llena, puedes molestarla, porque cuando tiene hambre, simplemente lo toma, empieza a agarrarme y a morderme. Así que, la molesto un poco, la molesto, y luego que la he molestado bien, ya la he molestado tanto, y la detengo, y al medio. Esto ayuda mucho durante el día. Sobre este tema, para complementar la respuesta, como yo también entendí una vez, ¿por qué es necesario hacer esta meditación? Es claro, el control, todo está claro. Pero una vez, me di cuenta de que las entidades pueden compararse con seres vivos como los perros. Que sean perros. Y algo tan simple, si no alimentas a los perros, entonces tienen hambre, es malo. Eso es lo primero. Y segundo, si los animales tienen hambre, buscarán dónde encontrar la comida por sí mismos. Es decir, si no los alimentas 2 o 3 veces al día, esperarán el momento. ¿Y de qué se alimentan? De tu atención. Es decir, te atraparán en ese momento, en el que no esperas, y tomarán lo que necesitan. Tanto. Y tanto como quieran, y no tanto como podrías haberles dado en un proceso de control controlado. Y usarlo para ti mismo. Para ti mismo. Porque entiendes el principio por el cual funciona esta o aquella entidad, y todo el proceso, cómo se activa, a qué y por qué viene. Es decir, este es un movimiento con un propósito, te ayuda a estudiarlo,
y luego, a aplicar en la práctica lo que aprendiste durante la meditación. También quería decir que con el tiempo, haciendo meditación, hay simples arrebatos emocionales que inicialmente rastreé en la izquierda y la derecha. Cuando llega alguna emoción negativa, de alguna manera, ellas se cruzan. Y comencé a notar que, por ejemplo, al final del día, hago meditación. Por ejemplo, trabajo con la entidad izquierda. Y esas situaciones que me sucedieron durante el día con esta entidad vienen a mi memoria. Con la activación de esta entidad. Y por supuesto, en el momento en que sucedieron, cuando perdí el control, naturalmente, no me di cuenta. Pero la comprensión de que ese día no fue en absoluto lo que te pareció, también surge en esta meditación. Ya hemos hablado mayormente sobre experiencias lejanas. Quizás sea interesante recordar el principio. ¿Cómo empezó todo? Pero, de hecho, yo noté que se borró en cierta medida. Es decir, una experiencia valiosa se borró, y ahora estamos contando lo que es. Pero si recuerdas el principio, no había sensaciones de las entidades laterales, ni un giro como tal. Es decir, no se sentía. Todo ocurría en la imaginación, en la visualización de algunos procesos. Pero había emociones. Porque por las emociones se podía entender que se activaban. Es decir, algún tipo de agresión, o si se trata de la entidad izquierda, entonces, la mayoría de las veces es la corona, es decir, la manipulación de alguien allí. Bueno, por cierto, siguiendo con este tema, me gustaría dar un ejemplo. En la meditación, cuando todavía no hay experiencia trabajando con las entidades, resulta que estás sentado, realizándola, ya empezando, digamos, la derecha, a desenrollar, está girando, ya empiezas a enojarte porque no te sale, así que ya estás sentado enojado. Una especie de rabia, y luego te das cuenta de que esta es la entidad derecha. Es decir, esta es su rotación, solo que ya está pasando por ese estado. Y estás esperando las visualizaciones del desenrollado, del giro. Sí, es decir, tú esperas como algo Sobrenatural. sobrenatural. De hecho, ya está en marcha, está funcionando, y aquí estás. Sí, aunque el proceso es más sutil, y para poder registrarlo, solo hace falta convertirse en observador. Por experiencia, al principio, cuando empiezas a hacer esta meditación, no entiendes bien qué estás haciendo, que desenrollas allí. Te quedas ahí parado, intentando visualizar, y luego, te das cuenta de que ya estás pensando en algo completamente incomprensible. O empiezas a pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy tratando de girar allí? No me sale nada. Empiezas a oprimirte porque no te sale esta meditación, y por ser malo en general, etc. Y solo entonces, comprendes que así es como funcionan las entidades. Es decir, empiezas a condenarte a ti mismo, a regañarte porque algo no te sale. Y aquí, desde mi propia experiencia, lo más importante es relajarse y profundizar en tus sentimientos lo más posible. Y poco a poco, con la práctica, empiezas a sentir cómo va dando vueltas, empiezas a sentir cómo funcionan estas entidades. Pero incluso, ahora me sucede que, cuando la hago superficialmente, quizá por no profundizar, quizá por otras razones, también te quedas parado, y las sensaciones, digamos, no son muy intensas, es decir, como que no las sientes. Otra cosa que he notado, esperas algo, y eso interfiere, cuando ya habías tenido una experiencia previa, lo sentiste. Y la próxima vez que haces esta meditación, piensas, ahora volverá, y esto interfiere. Necesitas soltar y simplemente entregarte a la meditación y entonces todo irá mejor. Algunos, en las clases preguntaron, ¿qué sentimientos emanan de cada entidad? Se podría decir que solo observen, pero aún así, cada entidad tiene sus propias características, digamos, herramientas que nos influyen. La entidad derecha es la agresión, también el miedo y la autoflagelación. La entidad izquierda es la megalomanía, el orgullo, la lujuria sexual, el deseo de poseer, manipular, el deseo de acumular, el deseo de conocimiento secreto. La entidad trasera
Es una excavación en el pasado, o en el futuro de la experiencia humana en esa situación, que será o no será, pero de todos modos seguimos cavando en la entidad trasera, en el momento en que se activa en el principio animal. Pero la entidad trasera también puede activarse de forma positiva, recordando momentos positivos. Conociendo estas propiedades de cada entidad, por ejemplo, cuando medito, a menudo intento evocar las emociones correspondientes en mi mente. Es decir, sé que el orgullo corresponde a la entidad izquierda, y empiezo a obsesionarme deliberadamente con pensamientos de orgullo. Y entonces comprendo que no son pensamientos de orgullo, y estando de pie, ellos mismos hablan. Luego, trabajo con la derecha, lo que significa que ahora debería estar enojada. A la izquierda, significa que ahora debería estar con orgullo. Y me estorba, pero entiendo que la descripción se da en el libro para que tengan una idea de que no necesitan obsesionarse con ella, porque la tarea principal es sentirla sin miedo, sentirla sinceramente desde la posición de un observador, y entonces será valiosa. Y entonces sentirán cómo funcionan, cómo influyen, pero no al revés. Hay una expresión muy buena en el libro, sacar los esqueletos. Sabes lo que debería pasar, y empiezas a pensar en ello. Y entonces, te das cuenta de que te lo estás inventando. Es decir, no sientes, sino que te lo estás inventando, pero el verdadero objetivo es convertirte en observador y sentir. También quería añadir que recordé un momento. Con un procesamiento cuidadoso, al trabajar con la derecha, la izquierda y la trasera. La delantera es responsable de lo espiritual, y la derecha, la izquierda y la trasera son aún más responsables de nuestra existencia en el mundo. Cuando el principio animal dominaba en nosotros, y participábamos en algunas situaciones, pero no nos dimos cuenta de que una de ellas, o todas juntas, se activaban. Y con un procesamiento cuidadoso, hay situaciones no solo durante el día, como mencionaste, sino que surgen momentos muy brillantes del pasado, exactamente cuando ocurrieron. ¿Por qué es importante trabajar bien en cada entidad? Cuando empiezas a sentir un poco, a percibir cómo funciona, comprendes, en principio, que puedes desentrañar cada situación que dejó una huella negativa, o incluso un arrebato emocional, exactamente como influyó. Y, muy probablemente, nuestra elección influye en toda nuestra vida futura. Es decir, en cada segundo, nosotros cambiamos nuestro destino. Podemos decir que si te mantienes constantemente en la entidad delantera, simplemente avanzas, vas por el camino espiritual sin distracciones. Dado que existe la derecha, la izquierda y la trasera, puedes identificar todos estos trucos y deshacerte de ellos gradualmente. Esta meditación te permite comprender su funcionamiento y rechazarlos en situaciones similares que puedan surgir. Con respecto a esto, quería decir que al hacer esta meditación, comprendes la realidad. Cuando surgen ciertas situaciones, al comprender su raíz, empiezas a conectar con ellas con mucha más facilidad. Si antes pensaba, existe una ciencia, la psicología, probablemente soy yo quien tiene algún tipo de complejo reprimido desde la infancia, y por eso tengo ese mecanismo de comportamiento. Empiezas a justificarte de alguna manera. No todo funciona así, no hay mentiras, es decir, todo es más fácil. Los ojos se abren a las cosas más elementales, comienzas, de alguna manera, un diálogo interno más franca contigo misma. Te entiendes más profundamente. Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde no estoy? Una comprensión más ¿De profunda. qué estoy hecha? Bueno, sí, porque, digamos, si esta situación estuviera relacionada con la agresión, entonces, la entidad derecha simplemente toma y enlaza un pensamiento específico, lo moldea en un patrón, es decir, en un patrón de comportamiento externo. Es decir, se forma, y no puedes deshacerte de él, porque no lo comprendes del todo. Es decir, lo que dices, te justificas, buscas elaboraciones psicológicas profundas. Probablemente Freud y todos los demás. Sí. Alguien se expresa de una manera tan poco clara, tú intentas comprenderlo, pero al final no logras entender nada. Flotas en la superficie, sin comprender la esencia de ti mismo. Cada vez, el trabajo de estas entidades se hace más evidente cuando eres tú quien rastrea su activación, pero como si lo hicieras desde fuera. Recientemente,
Hubo un momento en que se pusieron en marcha, surgieron algunos sentimientos, y luego pensamientos como, no, este no soy yo. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál no eres tú? Pero cuando te abstraes de ello, incluso de estos pensamientos, empiezas a verlo todo desde fuera. Es decir, incluso cuando se pone en marcha todo esto, y miras como desde fuera, y observas qué es lo que se activa en ti, qué sentimientos. Y la cualidad cambia con este enfoque, si hablamos de las entidades laterales. Incluso, llega un momento en que no sospechabas que estos estados eran una activación. Y entonces, resulta ser, diría yo, un juego. Es decir, tú provocas, activas esta entidad, y ella se pone en marcha, y tienes una conversación muy divertida. Bueno, adelante, háblame de ti. Es decir, no estoy luchando agresivamente, peleando, te voy a dar vueltas ahora, pero el juego es, te voy a dar vueltas un poco ahora, y tú me cuentas sobre ti. Y entonces, surge un momento muy interesante, que es que ella no quiere contarlo, especialmente la entidad izquierda. Es decir, comienza un movimiento brusco, y la atención se dispersa. Es decir, parece como si la atención estuviera corriendo de un lado a otro, incapaz de concentrarse de ninguna manera. Como si, no sé, se pusiera harina en un cubo pequeño, ella busca una salida, ella no la encuentra, ella se agita de un lado a otro. Así es como corre la atención, cuando la entidad izquierda se activa. Huye de este juego. Entonces, quizás esta sea una de las cualidades de esta misma entidad. Es decir, aparece la evasión, la astucia. Evasión. Sí, evasión. Astucia. Sí, astucia. Y con la ayuda de estas experiencias, uno puede, de Sí, alguna se manera, vuelve interesante, sentirlas. porque comprendes que ellas no te controlan en este momento, sino que estás jugando con ellas. También existe ese momento, para no mostrar prepotencia ni orgullo, de, estoy ahí contigo ahora. Esto también es una activación de la misma izquierda. Es decir, solo pensaremos que la estamos activando. Pero, de hecho, simplemente está jugando hábilmente con nosotros. Y aquí, resulta ser un juego. Y en momentos como este, al profundizar en esta meditación, aparecen precisamente los estados que te eran familiares, pero no entendías qué eran. Y es precisamente, mediante estos estados, que ya puedes evaluar la activación de estas entidades en la vida cotidiana. Es decir, ¿qué hago cuando las hago girar? Es decir, la tarea no es girarlas tanto como sea posible, sino que, la tarea, como me propuse, y según entendí del libro Alatra, es sentir en mí mismo cómo se activa, es decir, qué sucede en mí cuando se activa. La tarea es aprender a rastrear la activación de estas entidades. Porque también hubo un momento al principio, girar lo más posible y marcar la casilla que indicaba que había hecho esta meditación. Entonces, me di cuenta de que estaba mal. Bueno, giré, pero ¿qué sentido tenía? Bueno, las alimenté, ¿y luego qué? La tarea no es solo alimentarlas, sino jugar con ellas y adquirir experiencia. Es decir, necesitas obtener y recordar el tono emocional y sensorial que se manifiesta en ti cuando está trabajando una de las entidades, digamos, la izquierda o la derecha. Y luego, se puso aún más interesante. La trasera, en el libro, dice que puede girar tanto en sentido horario como antihorario. Al principio, cuando trabajé con ella por primera vez, giraba en sentido antihorario. Es decir, según el programa de la mente animal, algunos pensamientos venían del pasado, no recuerdo, alguna tontería en general. Y luego apareció el deseo en alguien, de que ella, yo soy mejor, ella no podía girar en sentido antihorario mucho tiempo, bueno, un mes ahí, bueno, ya está, es hora de ir en sentido horario. Y aquí resulta ser un engaño. Estoy intentando entrar con la mente, a donde no me piden. Es decir, no es que no me piden, sino que entonces, simplemente no funciona. Y entonces, sucedió que, en algún momento, a veces en sentido horario, a veces en sentido antihorario. Y entonces, me di cuenta de que, en general, es mejor observar. Y no importa.
Pensé que si giraba en sentido horario, era bueno, y si giraba en sentido antihorario, era malo. De hecho, esto también es un engaño. Y de una u otra Y manera así es ganan como se gana experiencia. experiencia. Chicos, muchos de los que estudian y practican la meditación Chetverik al principio tienen una pregunta sobre cómo realizar la técnica. De hecho, en el libro Alatra está escrito que las 4 entidades pueden imaginarse como esferas. Y de hecho, una persona las imagina como esferas, pero tropieza con tal cosa. Dicen girar en sentido antihorario. Y la opción incorrecta es cuando una persona piensa que es como un reloj colgado en la pared. Es decir, si imaginamos esferas que están al frente, a los lados y detrás. Hay una esfera paralela al suelo. Es decir, la rotación ocurre paralelamente al suelo. Y todas estas entidades, su eje de rotación es el mismo. No giran paralelamente al cuerpo. Las laterales giran en sentido antihorario, paralelas al suelo. La delantera, en el sentido de las agujas del reloj. Se puede dar el ejemplo de un uso. Un uso, sí, eso también es posible. O una peonza, el trompo. Cuando colocamos una peonza, el trompo, sobre la mesa, y la hacemos girar, gira exactamente en paralelo al plano de la mesa. Así que, estas entidades, giran en paralelo al plano de la Tierra. Y no son entidades, sino centros ¿Se puede? esféricos. Centros esféricos, sí. Por ejemplo, se puede imaginar realmente, como si la misma persona fueras tú, esta misma persona está de pie a tu lado, adelante y a los lados, ¿cómo girarás? Cuando estás de pie, tú no vas a caer. Giras sobre ti mismo. Sí, girarás alrededor de tu eje, se puede decir. Es decir, igual que tú giras, también giran tus entidades. Es muy fácil de imaginar. Como tú giras, así giran tus entidades también. Añadiré sobre cómo se ha desarrollado esta técnica con el tiempo. Mi objetivo era, yo quería mucho descubrir cómo funciona el animal, qué patrones utiliza. En mi caso, lo que estoy haciendo es un seguimiento y lo detengo. Todo para estar más en el amor, más para el loto, para salvar mi alma, para vivir la verdadera vida, no en vano, sino con sinceridad. Empecé a notar espontáneamente en la vida que ocurre alguna situación, y la habilidad de detener y rastrear estos pensamientos, desarrollada con esta técnica, me funciona espontáneamente. Parecen venir de la izquierda o de la derecha, rara vez de la trasera. Por la delantera vienen como un viento fresco, primaveral, agradable, como, no sé, una brisa, y la ligereza, y en este contexto, pueden surgir ideas, o simplemente un buen estado. Y si, por ejemplo, en algún lugar gasto o presto atención por costumbre, no a la delantera, sino por costumbre a estos pensamientos, las emociones, porque todos son emociones, resulta que vienen como si estuvieran de lado, como extraños, y allí se siente. Al principio fue espontáneo, es decir, esto se sentía en el sentimiento, que algo no era así. Luego, con el tiempo, como dijiste, por la noche haces la meditación, y comprendes ya la noche, que no era así. Silencio en el interior, calma, y esta emoción viene, como algo ajeno, es muy fácil de rastrear. En realidad, es muy interesante el momento que, después de practicar la meditación, Chetverik, todas las demás meditaciones se vuelven mucho más profundas. Cuando comprendes tu estructura energética, cuando eres capaz de comprender y rastrear qué entidad se activa en ti en ese momento, tú puedes, todo esto, como dices, detener y sumergirte más profundamente en la meditación, es decir, eso no te distrae. Quiero decir, que quienes dicen que nada funciona, que las entidades no dan vueltas, que lleguen a un lugar donde siempre tienen algún tipo de conflicto. Esa persona siempre tiene ese lugar al que llega, y ella lo sabe. Y en ese momento, empieza a sentir exactamente lo que le está sucediendo. O donde se desencadena la megalomanía. Por ejemplo, que vaya con el jefe. Bien, lo has notado. Correcto. Porque antes solía pensar que estas entidades se activan solo durante la meditación. De hecho, su trabajo no se detiene las 24 horas del día. Y todo ser vivo, todos en sí mismos, sienten la influencia de estas entidades. Es que nadie experimenta miedo.
De verdad no hay agresión. No hay autoflagelación. Energía sexual. Nadie experimenta ningún arrebato. Sí, todos los experimentan. Pues este es el trabajo. Quien, por ejemplo, no recuerda su pasado, tal vez se sintió muy bien en el pasado. Por favor, trabajemos con esta entidad. Y si consideramos el deseo. El deseo también. Cada persona tiene muchos deseos, y cada deseo le corresponde a una entidad específica. Es decir, si aparece el quiero, significa que alguien en ti quiere. Sí. Si tomamos a la misma personalidad y ella no necesita nada, significa que hay un quiero impuesto. ¿Para qué? Es cuando empiezas a comprender quién quiere comer en ti, a quién estás alimentando y, de hecho, a quién estás sirviendo. Se podría decir que estos quiero también forman los pensamientos que nos llegan a la cabeza. Ciertamente, esto ya es un resultado. Dicen, no tengo nada que girar, solo tengo pensamientos malos. No quiero nada, soy un santo, solo tengo malos pensamientos. Se olvidaron de la entidad delantera. Todos se sienten inspirados. Todos se sienten bien. Solo al principio, ahora es esto. Como en la técnica, primero la derecha, la izquierda, la parte trasera y luego la delantera. Tengo la misma pregunta. Lo que realmente me preocupa ahora es la hipersensibilidad. Al principio tenía miedo. Es decir, siento realmente la presión de la izquierda, de la derecha, de la trasera, de la delantera. Es real, como si estuviera en el campo, y, realmente, se siente de verdad. Y sucede que viene una ola. Es decir, entiendo que no es mía, entiendo que se avecina un ataque. Si algo pasa en la ciudad, si es el clima, o si alguien está pensando, o si perdí algo en algún lugar. Aquí hay un punto muy importante. Me gustaría aclarar que, si una persona piensa en otra, digamos, alguien desarrolló algún tipo de fantasía sexual, emoción, agresión, algún tipo de irritación. Alguien recordó un resentimiento. Y resulta que se activan las entidades del mismo nombre, tanto para quien piensa, como sobre quien se piensa. Yo pienso por costumbre que esto es mío. Sigo pensando por costumbre que estos pensamientos son míos, porque estoy acostumbrada a pensar que la fuente de todos los pensamientos soy yo. Es un verdadero ataque. Planteaste una buena pregunta sobre que si se activa la derecha o la izquierda. Sientes irritación durante el día, algunos arrebatos emocionales, oleadas, contacto con las entidades de alguien, o una conexión con el mundo exterior que te presiona, y que en ese momento no haces nada con ellas, intentas detenerlas, pero lo mejor es concentrarse en la entidad delantera. Es decir, ve hacia la luz, ve a donde te sientas bien, entra en tu ser nativo, reconfigúrate con la entidad delantera. Es decir, si afecta desde el exterior, puedes intentar detenerla e ir hacia adelante. Incluso girar esta entidad delantera. Sí, desenrollarla, específicamente, girar la delantera, para sentir sus características. Entiendo que todo se reduce a una decisión, lo que dijiste, en cada segundo. La decisión de lo que tú quieres. Y así es como empiezo a entenderlo ahora, apenas empiezo a darme cuenta de que tengo una opción. Es decir, no dejarme llevar por las emociones, porque, según entiendo ahora, las emociones son de la izquierda y de la derecha, o de la trasera, es decir, principalmente de la izquierda. Pero, el sentimiento es de la delantera. En grupos grandes, por ejemplo, en reuniones numerosas, también es interesante. Allí también hay activaciones de ciertas entidades derechas o izquierdas. Existe una propiedad de las entidades, como dijiste, un momento de carga cuando mucha gente empieza a pensar en ti. Cuando muchas personas empiezan a pensar en lo mismo, lo mismo empieza a activarse en todas. Se activa una enorme resonancia de negatividad. Y aquí vale la pena reflexionar sobre por qué practicamos esta práctica. Por cierto, me gustaría abordar el tema de por qué el principio animal, si se une en grupo, se une más rápido y trabaja con más fuerza. Más fuerza, es decir, por todos. Y es mucho más fácil vencer en un grupo que lograrlo en una persona cuando está sola consigo misma, porque cada persona lo acoge y lo fortalece. Y cada miembro del grupo cree que estos pensamientos son suyos. Y a veces, incluso los mismos pensamientos llegan a la gente, y empiezan a discutir sobre quién los inventó y quién hizo qué. Es decir, cuando se activa específicamente el principio animal. O, por ejemplo, cuando se activa el principio animal, todos piensan que piensan mal de él. Ese mismo pensamiento solo le concierne a él. Pero, de hecho, este pensamiento les viene a todos, que alguien piensa exactamente lo mismo. De hecho, la comprensión de esto
En el Chetverik me llevó a entender la importancia de tus pensamientos. Es decir, permitiste que tu entidad derecha tome el control de ti, y esta ola se extendió por todos tus seres queridos, por todos tus familiares. Fue como un efecto mariposa. Incluso, olvidaste que te había sucedido. Pero se propaga como una ola, probablemente a una distancia mayor de la que podemos imaginar. Y esto se relaciona con el tema. ¿Es un guerrero en el campo de batalla o no es un guerrero? Aquí es un guerrero, porque si dirige su energía y su atención hacia adelante, contagia a una gran cantidad de personas de la misma manera. Y ni siquiera podemos imaginar la importancia de nuestra elección personal. Un ejemplo muy interesante, que realmente quiero transmitir, sin extenderme demasiado, es que cada persona interactúa con el mundo que le rodea de esta manera. Entender este proceso aumenta la responsabilidad por los pensamientos, es decir, eres responsable de lo que piensas, de lo que puedes aportar. ¿Qué tipo de conductor eres? Este ejemplo explica muy bien que se escucha en la entidad derecha-izquierda. Al interactuar con el mundo circundante mediante descargas eléctricas, eres un conductor, has traído al mundo malos pensamientos, malas emociones. Y cuando haces algo bueno, constructivo, estás en el amor, todos lo sienten, y resulta que te cargas con esta carga positiva que tienes delante, cargas a todo lo que están cerca. Es decir, el estado de ánimo de las personas cambia de repente. Tienen buenos pensamientos, pero no entienden por qué empiezan a alegrarse, a sentirse bien. Es decir, es precisamente cuando entiendes esta responsabilidad que te lo tomas más en serio. El trabajo en sí mismo. Sí, el trabajo en sí mismo. Antes de Alatra, ni siquiera entendía de dónde venían estos estados de ánimo, en general, qué es el estado de ánimo. También me gustaría volver a la técnica en sí. Recordé el mecanismo de frenado, porque una cosa es girar y otra, aprender a detener. Al leer el libro, queda claro que la tarea consiste no solo en aprender a girar estas entidades, sino también en detenerlas, me refiero a las laterales y a la trasera. Y aquí también hay un malentendido sobre cómo hacerlo, o imaginar algo con la mente, o intentar sentir y frenar precisamente a nivel de las sensaciones. Y por cierto, ese estado intermedio descrito en el libro, al que regresamos después de la meditación, al centro del cerebro, es muy útil aquí. El punto de partida de esta meditación, aún no lo hemos mencionado hoy, pero es muy importante y se ha escrito mucho al respecto en el libro. Qué importante es desarrollar ese estado en uno mismo, el estado del observador, cuando ninguna entidad se activa. Cuando termino de girar, de alguna manera sola en sí, yo siento que es la hora, no sé, entonces la atención se aleja de ella, de esta entidad, de la esfera, y pasa a este centro medio. Y es como, ¿saben? Si algo gomoso se rompiera, se estira, y de repente se rompe, o el cable se desconecta, el que alimenta esta entidad. Y realmente se siente, de repente, y se calma, como si la calma se instala, y toda la atención se concentra en este centro medio. Quiero añadir algo. Es muy interesante observar en la vida cotidiana, a veces sientes cierta agresión, cierta negatividad, e incluso al principio, aunque provenga de la mente, te dices a ti mismo, uy. Es decir, las entidades izquierda y la derecha comenzaron a girar, incluso produces que ellas se detengan, entraste en tu centro, y cambiaste a la delantera. E inmediatamente, comenzaron a fluir buenos y luminosos sentimientos, y cambias al instante. Eso también es interesante. Y si hablamos de la culminación de esta meditación, el desarrollo de la entidad delantera, entonces, comienzas a hacer esta meditación con un deseo interno de experimentar esas sensaciones incomparables. Se siente como si la conciencia-mente se expande. Pero son solo palabras.
De hecho, es como si el espacio frente a ti se expandiera, como si se iluminara y no hubiera límites. Es muy difícil. Sí, Es una palabra difícil. es muy difícil encontrar las palabras, es decir, el loto se activa. Empiezas a entender que la entidad delantera está conectada con el alma y con el loto. Y cuando la esfera de la entidad delantera gira, el sentimiento de amor a Dios se activa con mucha fuerza. Y es en esos momentos, cuando ya no ves esta esfera, ni siquiera la atención, son simplemente tu apertura ante Dios. Se siente un estado de conciencia mente expandido, cuando, gracias a la práctica, empiezas a sentir que no eres solo un cuerpo. En esta meditación, tengo la experiencia, digamos, más vívida, porque al principio, al practicarla, ya sientes esta construcción. Y se despiertan sentimientos profundos. Es decir, realmente cuando pasas a la etapa de sentir la entidad delantera, tus sentimientos profundos se activan, como dices, todo se expande, se abre. Este sentimiento de amor es diferente al que experimentas en el estado habitual de conciencia-mente. Es decir, te transforma, y tú mismo eres como una parte del amor, tan inseparable, enorme, y eres una parte de esta luz. Se vuelve tan bueno, que simplemente no quieres que este proceso se detenga. Es decir, de alguna manera te cautiva por completo. Me parece que cuando empiezas a trabajar seriamente con las meditaciones, resulta que puedes percibir de forma más multidimensional o algo así. Es decir, es muy difícil explicar los desarrollos de esta meditación, pero aparecen algunas habilidades. Percibir los pensamientos de otras personas, predecir el estado de ánimo, comprender si la persona que tienes delante dice la verdad o no. Es decir, ya empiezas a sentir algo que sucederá más adelante. Es decir, ya conoces de antemano el desarrollo de algunos acontecimientos. Es decir, la intuición empieza a trabajar intensamente. Realmente empiezas a anticipar los acontecimientos, porque estas entidades también son responsables de estas habilidades sobrenaturales. Este es un efecto secundario. Después de estar un tiempo practicando la meditación Chet-Berit, ya en la cima de esta experiencia, desde la cima, sientes que antes eras una marioneta. Te arrastraban de un lado a otro, sin poder hacer nada al respecto, ni comprender en absoluto qué es lo que pasa. Ahora, el sistema se cierra. Empiezas a sentirte a ti mismo y a sentir tu funcionalidad. Se instala una calma interior y realmente te sientes como una unidad de combate. Es decir, puedes recomponerte y seguir en la dirección que necesitas. Como ejemplo de esta metáfora, sobre un guerrero, dejas de trasladar la responsabilidad de tu vida a otros y la tomas completamente sobre ti mismo, porque entiendes que eliges qué activar, a quién escuchar, a quién servir y a dónde ir. Y entiendes que nadie tiene la culpa de lo que pasa contigo. Puedes controlar por completo los procesos relacionados, específicamente con tu estructura. El efecto principal de esta meditación es que la persona deja de ser, como decían los invitados, una marioneta. Es decir, que la persona aprende a controlar su estado interior. Al fin y al cabo, todo en el exterior depende del estado interior de la persona. Deja de ser esa astilla que, en las olas de estas emociones y deseos, la lanza en diferentes direcciones, sin comprender en absoluto lo que sucede. Como dicen, quiere una cosa, luego otra, luego una tercera, luego otra. Esto ya no ocurrirá. En este sentido, hay una metáfora muy buena sobre el guerrero. Un guerrero es una persona que no acepta la manipulación. Pero estas entidades, y el control sobre ellas, es precisamente lo que hace posible no ser una marioneta, sino, entender realmente lo que quieres, a dónde vas, y de confiar en Dios.
Otra asociación sobre las entidades, hay un interruptor que cierra los contactos, y activa el mismo trabajo, ahora a la derecha, luego a la izquierda, ahora a la trasera, ahora a la delantera. Este interruptor está obligado a encerrarse en la entidad delantera, y no cambiarse a ninguna otra parte. Todo se dijo correctamente, muchas cosas buenas, una buena experiencia. Me gustaría añadir algo al final. Hablamos de por qué es necesaria la meditación, para sintonizar tu estado de ánimo, para que nada te moleste, para ser positivo. Sí, todo está claro. Pero, ¿para qué sirve? La respuesta es esta. Si una persona ha elegido el camino espiritual y quiere seguirlo, vivirlo, y alcanzar a Dios, simplemente, necesita que la entidad delantera esté constantemente activa. Y para que esto sea posible, es necesario aprender a controlar y detener las entidades laterales. Es decir, esta es la razón fundamental, por la que se necesita esta meditación. Para aprender, en primer lugar, sobre tu estructura, desde tu propia experiencia, hay que sentirla, y comprender cómo vives en general, y cómo interactúas con el mundo que te rodea. Y cuando ya comprendes, ya que tienes esta estructura tan compleja, tú, como ya dijimos, asumes la responsabilidad de tus acciones, y puedes elegir conscientemente la entidad delantera. Porque hasta que lo sepas, hasta que lo sientas desde tu propia experiencia, puedes simplemente hablar de ello. Pero cuando realmente lo sabes, es decir, cuando tengas una comprensión interior, entonces tú avanzarás conscientemente. De hecho, esta meditación es un conocimiento invaluable que se encuentra en el libro Alatra, para quienes realmente desean desarrollarse espiritualmente. Es esencial. Materiales sobre el tema: las entidades del humano, enviados por los espectadores del programa Juntos a Solas. Friso, en una pirámide maya, Guatemala, 600 después de Cristo. Falal Sarma Tayalán del asentamiento de Silginskoye, Osetia del Norte, siglos 2 al 5 después de Cristo. Dibujo popular de la India. Urna funeraria etrusca con forma de casa, hacia el siglo 9 a.C. Estilo animal del Pérmico, diosa con un águila en la cabeza. Estilo animal del Pérmico, diosa alada sobre arañas, siglos 7 al 8 a.C. Estilo animal del Pérmico, diosa de 3 cabezas con 3 águilas arriba. Estilo animal del Pérmico, diosa con cabeza de oso sobre 3 caras. Tríada, Osetia, alrededor del siglo 10 a.C., Armenia antigua. Italia, Edad del Bronce. Tríada, representación romana antigua de Epona. Fragmento de pintura en un recipiente dagestaní, año 1950, región del Volga, siglo XIX. Tríada con serpientes, bajorrelieve romano, bordado ruso. Micenas. Grecia. España. Símbolo de los 4 puntos cardinales en la era neolítica, Turkmenistán del Sur, Europa Central. Símbolo de los 4 puntos cardinales en la era neolítica, Asia Menor. Símbolo de los 4 puntos cardinales en la era neolítica, Dagestán, Irán antiguo, Asia Menor, China. Una cruz con 4 puntos en los extremos, Georgia, siglos XVII al XVIII, Dagestán y Osetia del Norte, Edad Media, región del Volga, 1000 a.C., Dagestán, siglo VIII. Trípoli, Cúcuta. Figuras femeninas con vendas, Asia Menor, Neolítico, Irán, Neolítico, Sicilia, 2000 a.C., Creta, Neolítico, Cáucaso Norte, 3000 a.C., Troya. Deidad de 3 caras, Galia, siglo II después de Cristo. Trimurti, 3 caras, India. Deidad, relieve de templos eslavos, siglo XIII.
Diosa de la fertilidad alimentando cabras, Siria, siglo XIV a.C. Colgante etrusco, Italia, del 700 al 650 a.C. Relieve del Palacio de Tel Elaf, Mesopotamia del Norte, siglo IX a.C. Pifos con pintura mate, principios del 2000 a.C. Grecia. Osario bicónico etrusco, con jarra, con tapa, siglo IX a.C. Piedra antigua del Monte Carabija, región de Yaroslavl, Rusia. El ojo que todo lo ve, de Dios, ícono, siglo XIX. Azulejo, Kiev, convento de la Ascensión Femenina, siglo XVII. Catedral de la Epifanía, Gorlovka. Pintura de Mecén, alrededor del siglo XVIII. Bordado, norte de Rusia, siglo XIX. Copia de un antiguo patrón de panel de pared, región de Perm, Rusia. Bordado a Diez. Tallado en una casa, en la región de Tambov. Moldura de un edificio residencial de los siglos XIX y XX, aldea de Poca, región de Perm, Rusia. Moldura de un edificio residencial del siglo XIX, pueblo de Strunino, región de Vladímirsk, Rusia. Escudos modernos. Marruecos, Bulgaria, Islandia, Canadá. Símbolos de las entidades, en los patrones domésticos modernos. Agradecemos a todos los espectadores que enviaron fotografías, imágenes, hallazgos. La bondad genera bondad. Saber mucho es simple. Queridos amigos, como ya saben, se puede encontrar mucha información interesante en museos de todo el mundo. Y gracias a Internet, pueden visitar casi todos en línea. En el episodio número 15, hablamos sobre cómo encontrar información en la página web del Museo del Hermitage, ubicado en San Petersburgo, Rusia. Otros museos del mundo también tienen páginas web oficiales con un práctico buscador, con el que pueden explorar muchas exposiciones interesantes, como dicen, sin salir de casa. Por ejemplo, hoy, nuestra plataforma para encontrar la información necesaria será uno de los museos más grandes del mundo, el Louvre, ubicado en París, Francia. Tengan en cuenta que estos sitios generalmente se pueden consultar en el idioma oficial del país donde se encuentra el museo o en inglés. Por lo tanto, hoy también les mostraremos lo fácil que es usar un traductor en línea para traducir palabras del ruso a cualquier otro idioma. En el buscador escriban página web oficial del Louvre. Haga clic en el nombre del sitio web del museo. Los usuarios de Google Chrome pueden traducir la página inmediatamente a un idioma que les convenga. Si usan un navegador que no admite la traducción automática, para mayor comodidad, abrimos simultáneamente el sitio web del traductor en una nueva pestaña. El sitio web del traductor en línea es muy fácil de encontrar. En la barra de búsqueda, escriba traductor y seleccione el enlace traductor de Google. A continuación, trabajaremos con dos pestañas. Volvamos al sitio web del museo. Si necesita cambiar de idioma, lo encontrará en la esquina superior derecha.
También puede buscar la frase, seleccionar idioma, en el sitio web y seleccionar el idioma deseado. Como podemos ver, este sitio web no está disponible en ruso. Pero, de hecho, no importa el idioma en el que esté el sitio web, ya que con el traductor en línea puede traducir cualquier página, texto o palabra del ruso a cualquier otro idioma y viceversa. Para buscar los artefactos históricos que necesita, en la esquina superior derecha, pase el cursor sobre el icono de la lupa, que suele indicar una búsqueda. Al pasar el cursor sobre este símbolo, veremos una línea donde podemos introducir una palabra para buscar. Debe introducirse en uno de los idiomas del sitio, por ejemplo, inglés o francés. Así que abandonemos el sitio del Louvre por ahora, y vayamos al sitio del traductor. En el sitio del traductor, veremos dos ventanas. En la izquierda, escribimos una palabra en ruso, por ejemplo, Egipto. Y en la derecha, elegimos el idioma al que queremos traducir. Copiamos el resultado de la traducción y volvemos a la página del museo. Ahora, podemos pegar la palabra en la ventana que necesitamos y buscarla. Centrémonos en el sistema de búsqueda de este sitio. El sitio del Museo del Louvre es interesante porque no solo permite buscar objetos por palabras clave, sino también realizar recorridos en línea por las salas reales del museo y conocer objetos de las rutas populares del museo, creadas sobre temas específicos. Si pasamos el cursor sobre la lupa, veremos que aparecen varios botones con nombres. Search the Collection, buscar en la colección. Search Louvre FR, buscar en el sitio del Louvre. Selected Works, seleccionar trabajos. Visitor Trails, rutas de visitantes. Online Tours, visitas en línea. Hoy veremos tres de ellas: búsqueda en las colecciones, rutas de los visitantes y visitas en línea. Empezaremos con ellas. Seleccionaremos la última opción, visitas en línea. Como podemos ver, aparece una lista de visitas en línea de varias salas del museo. Visitemos, por ejemplo, la sala del Antiguo Egipto. Para iniciar la visita, haga clic en el botón Launch the Tour, iniciar la visita. Aquí, frente a nosotros, hay una imagen con la posición inicial. Como pueden ver, con la ayuda del ratón, moviéndose hacia adelante, hacia atrás, y haciendo clic, podemos elegir la dirección en la que queremos ir, así como el artefacto que queremos conocer o examinar con más detalle. Si hacemos clic en un artefacto, aparecerá información sobre él en la esquina inferior derecha. Para continuar, cierre la foto emergente del artefacto, haciendo clic en la cruz de la esquina superior derecha. En la parte inferior izquierda, hay un mapa de navegación que muestra dónde se encuentra exactamente y a dónde puede ir o moverse. Al recorrer la sala, notará que no se puede hacer clic en todas las imágenes, sino solo en aquellas que tienen esquinas blancas al pasar el cursor sobre ellas.
Para volver a la página principal del sitio web del museo, haga clic en la inscripción Louvre en la esquina superior izquierda. Seleccione la categoría Visitor Trace, Rutas de visitantes, en el buscador. Se abrirá una lista de rutas dedicadas a temas específicos. Las primeras 9 se muestran en pantalla. Para ver el resto de la lista, haga clic en el botón Siguiente, ubicado en la parte inferior derecha, debajo de las imágenes. En la tercera página, hay una ruta dedicada específicamente a Osiris. Veamos con más detalle. Vemos la primera imagen y un texto grande debajo. Esta es una especie de introducción al tema con el que comienza cada ruta. Es muy interesante leer esta información. Para traducirla, utilice un traductor. Más abajo, bajo el texto, se encuentra una lista de 17 artefactos, relacionados de una u otra forma con Osiris. Al hacer clic en la flecha negra, se abre una imagen más detallada y una descripción del artefacto. Por ejemplo, hacemos clic en la pieza número 6. Ahora, tenemos una imagen de una diosa egipcia, con un recipiente en forma de copa sobre la cabeza. Al hacer clic en el artefacto número 2, vemos que, a diferencia del anterior, aparece otro botón, más información sobre la pieza, debajo de la imagen. Esto significa que podemos obtener información aún más detallada sobre este artefacto, haciendo clic aquí. Se abre una página con información sobre la datación, el contenido y el simbolismo de esta escultura, así como la técnica de su realización. Volvamos a la página principal del sitio web del Louvre, haciendo clic en la imagen de la esquina superior izquierda. Ahora, intentemos hacer clic en la categoría Buscar en la colección, Search the Collection, e introduzcamos la palabra Egipto en inglés. Con el traductor, introducimos la palabra Egipto. Hemos presentado la primera de 25 páginas, con objetos relacionados con Egipto. Aquí, podrán ver una gran cantidad de artefactos interesantes, y obtener información detallada sobre ellos. Por ejemplo, aquí tienen un amuleto de amazonita, una piedra azul verdosa, que data del segundo milenio antes de Cristo. El siguiente amuleto representa un escarabajo, con figuras a los lados, que significa renacimiento. También pueden hacer clic en la flecha para ver imágenes relacionadas. Por cierto, descubrimos que, al buscar artefactos relacionados con las 4 entidades en el sitio web del museo, se puede usar la palabra 4 como palabra clave. 4 dioses, 4 espíritus, 4 puntos cardinales, 4 rostros, 4 cabezas, etc. Además, al ampliar nuestros horizontes, según la información del libro Alatra, observamos que, con frecuencia, el trabajo con las entidades se representaba simbólicamente en forma de estatuilla o imagen de una diosa sosteniendo animales, bastones o serpientes en sus manos. Por lo tanto, ahora, como ejemplo, tomaremos la frase de búsqueda diosa serpiente. Encontramos muchas imágenes interesantes con la búsqueda diosa serpiente. Se trata de artefactos muy diversos, ya que en la antigüedad, el tema de las diosas y las serpientes era muy popular en diversos aspectos, desde el conocimiento sagrado hasta los símbolos de nobleza, fertilidad, multiplicación, etc.
Por lo tanto, al buscar artefactos de nuestro tema, podemos ver otros interesantes. Para ampliar las imágenes y examinarlas con más detalle, mantenga presionada la tecla Control y mueva la rueda del ratón. Si no encuentra imágenes del tema deseado en la página que está viendo, para buscar más, haga clic en el siguiente número, es decir, abra las siguientes imágenes. Mueva la rueda del ratón y observe atentamente los siguientes artefactos. Por ejemplo, hemos encontrado la imagen que buscamos. Para ampliarla y leer la descripción, haga clic en Imagen. Debajo de la imagen, verá una descripción detallada de este artefacto. Para traducir este texto al ruso, simplemente cópielo y péguelo en el traductor de Google. Por supuesto, la traducción será automática y aproximada, pero le permitirá hacerse una idea general. También podrá ver la fecha y el país donde se encontró el artefacto. Veamos ahora qué otros artefactos podrían interesarnos para esta búsqueda. Volvemos a la primera página de resultados. Vemos una interesante imagen de Isis con el símbolo de Alatra. Cabe destacar que el sitio web del Louvre aborda el tema de Egipto de forma especialmente extensa. Esto es comprensible, dado que las expediciones a Egipto para el estudio científico de las antigüedades ya se realizaban en la época de Napoleón. Resulta muy interesante analizar todo esto ahora, después de leer el libro Alatra, ya que se pueden encontrar artefactos extremadamente curiosos y significativos. El tema del próximo programa es la meditación pirámide. La bondad genera bondad.